Creo que estamos en contacto con Eduardo Bior. ¿Es así, Eduardo? Así es. Un abrazo grande para vos y para todos los oyentes. Bueno, Eduardo, un gusto realmente volver a comunicarme contigo. Y yo te llamaba por lo siguiente. Me llegan un montón de videos de lo que está pasando en Ecuador, que son gravísimos. Voy a los grandes medios de comunicación y prácticamente no veo nada, no escucho nada. Y me gustaría, que vos sos un analista internacional, que nos pudieras comentar qué es lo que está sucediendo actualmente en Ecuador. Mira, vamos a empezar por tu asombro respecto a la actitud de los medios. Yo creo que la clave está en los volantes que tapizan el centro de Quito, que dicen simplemente que no te conviertan en Argentina. Amigo. No sé si reír o llorar. Es directamente así, o sea, y explican, por Argentina pasó el FMI. Qué bárbaro. O sea, acá hay una maniobra absolutamente repetida, calcada. Es el gobierno de Lenín Moreno, cuando hizo la campaña electoral en 2016, hablaba maravillas de Rafael Correa, de quien había sido vicepresidente. Claro. Cuando subió al gobierno, inmediatamente se dio vuelta, y no solamente lo hizo meter preso al vicepresidente Jorge Glass, acusándolo de corrupción en una cárcel de máxima seguridad cuando todavía no se sustanció el proceso, sino que además empezó a hablar de la pesada herencia en esos términos. Sí, parece copiado. Todo lo que pasa en Ecuador, según el gobierno de Lenín Moreno y los grandes medios que lo apoyan unánimemente, es culpa de todo lo que se robó Correa. Aparentemente no hay ninguna culpa del gobierno actual. Ahora no se sabe por qué después de 2 años de gobernar tuvieron que salir a pedir un préstamo del Fondo Monetario Internacional en marzo pasado. Entonces, las medidas de ajuste ya habían comenzado, es decir, ya habían comenzado cancelando subsidios, aumentando el precio de la nafta de mayor octanaje, pero no había habido grandes reacciones porque justamente esos son consumos que afectan a las clases medias y altas. El problema ahora se suscitó cuando le metieron el aumento al combustible más común, que es el que se usa para el transporte, para todo. Claro. Tengamos en cuenta una cuestión muy geográfica muy importante. Si Ecuador tiene 3 grandes regiones geográficas: la costa del Pacífico, que es plana, o levemente ondulada; la sierra, lo que ellos llaman la sierra, que es la cordillera de los Andes, donde en muchos tramos hay que moverse entre 3.500 y 4.500 metros de altura, es decir, Quito mismo está creo que a 3.800, con lo cual, por un lado, es muy costoso moverse ya a pie. Moverse en un vehículo implica mucho consumo. Claro. Y luego está la selva, ¿no? Las 2 regiones más pobladas del país son la capital, Quito, y Guayaquil, que es la gran metrópoli del Pacífico, y hay una rivalidad permanente entre las dos. Guayaquil es muy comercial, por lo tanto también con un sector dominante muy afecto a la especulación y al contrabando. Es decir, permanentemente siempre ha habido intentos de separación de Guayaquil respecto a Ecuador, ¿no? Es decir, es una viejísima historia esa. Esas son las circunstancias. Lo otro que hay que tener en cuenta como diferencia importante respecto a nuestro país es que el mundo urbano y el mundo rural son 2 mundos absolutamente diferentes. Claro. Es decir, la vida en las ciudades, en las grandes ciudades sobre todo, es como una burbuja respecto a lo que acontece en el mundo rural, que a su vez hay que dividirlo en 2. Por un lado, el mundo de los Andes, que es el mundo sobre todo quichua,
Ujú. muy acendrado en sus tradiciones, mundo de comunidades andinas que viven en las grandes alturas y que trabajan la tierra para subsistencia, y el mundo rural de la costa, que es el de las grandes plantaciones, especialmente la del banano. Ah, claro. Y escúchame, esta crisis vos decís que la desata un aumento de precios sobre el combustible que usa todo el mundo, eso a su vez debe repercutir sobre el resto de precios. Completamente, ya empezó. Y ahora, Lenin Moreno dice que este es un intento virtualmente de golpe organizado por Rafael Correa y por Nicolás Maduro. Exactamente, sí, es lo que dijo, pero es muy interesante porque él se viralizó en las redes un tramito del discurso en donde Lenín Moreno dice, ponme lo mejor que no puedo leer. O sea, Ahora, es tragicómico esto, te voy a decir. sí, es terrible. Así, por un lado, digamos, es la crónica de una tradición fracasada, Ujú. que se produce a partir de los negocios familiares de Lenín Moreno. Creo que es un hermano de él que está absolutamente complicado en negocios muy turbios. Sí, eso por un lado. Por el otro lado, lo cómico, si no fuera tan trágico, es la ineptitud, la incapacidad, la ineficiencia absoluta, e inclusive la falta de voluntad real de reprimir. Es decir, porque cuando uno mira los videos, Sí. se da cuenta de que, salvo momentos esporádicos donde la policía ha hecho barbaridades contra los manifestantes, en general, tanto policía como ejército retroceden ante el avance de los manifestantes indígenas. Sí, es cierto, lo he visto eso en los videitos que me E mandaron. inclusive en Cuenca el ejército se ha plegado a los manifestantes. O sea que no hay ahí, por lo que se puede ver a la distancia, obviamente, que uno tendría que tener un servicio de inteligencia propio para saber esas cosas, pero da toda la impresión como que el alto mando militar no tiene la disposición de reprimir. Yo creo que hay un elemento común bastante comparable entre Ecuador y Argentina, que es, en Argentina, Macri ganó las elecciones legislativas de 2017 Sí. e inmediatamente quiso avanzar con la reforma previsional, que Ujú. introdujo grandes retrocesos, pero no todo lo que ellos querían. Ahí, digamos, comienza a bajar en la simpatía popular. O sea, Macri tocó un consenso social y cultural adquirido por la sociedad argentina en los últimos 20 años, después después del corralito, que es con los viejos no se jode, Sí. hacia los viejos no se los toca. Y a partir de ahí, bueno, comenzó a crecer la oposición. En Ecuador también, es decir, las consultoras serias indican que hubo una curva descendente en la simpatía popular hacia el gobierno de Lenín Moreno el año pasado, y que la inflexión se dio aproximadamente a fines del año pasado, cuando empezaron a verse, cuando se le empezó a ver la pata a la sota, es decir, que detrás del gobierno de Lenín Moreno efectivamente estaba la vieja oligarquía, es decir, los viejos corruptos. No nos olvidemos que en Ecuador las movilizaciones indígenas y populares entre 1999 y 2006 echaron a 3 presidentes. Claro. Es decir, a Nebot, a Lucio Gutiérrez y a Bucaram. Ujú. Entonces, es decir, hay una conciencia, y esa conciencia parece pasar en el caso de Ecuador, más que por el problema de las tarifas y de los precios, por la amenaza de retiro de una cantidad de servicios públicos con el pretexto del ajuste y del ahorro en el presupuesto público.
Sí, sí. Bueno, vuelven a repetir un error. Yo vengo de la escuela técnica y los ajustes son necesarios, pero siempre digo, hay ajustes contractivos no sé por qué los quieren aplicar, que siempre fracasan, y hay ajustes expansivos, que es lo que tendríamos que tener en nuestros países. Claro, Ajustar, pero para lo cual, lógicamente, que hay que hacer planes correspondientes y que no son los que aplica el Fondo Monetario. exacto. Ahora, por qué nuestras oligarquías repiten esta cultura neocolonial de subordinarse a los dictados del Fondo Monetario Internacional cuando los fracasos han sido rotundos, evidentes, y sobre todo nosotros que tenemos experiencia del 2001? Porque en general, en la mayoría de nuestros países, es decir, las oligarquías no tienen un interés en el control, es decir, en el control del territorio en tener la lealtad de la población. Es decir, el único caso muy notable en ese sentido es Chile, Ujú. donde, es decir, la oligarquía chilena históricamente, desde la fundación de la República, desde que le dieron el golpe de Estado a O'Higgins, se montó en una alianza, es decir, con el ejército para fundar el país y mantener sometidas a las poblaciones, pero el país le interesa. Mientras que a la oligarquía argentina, si mañana se declarara la independencia de la provincia de Buenos Aires, este de Córdoba y sur de Santa Fe, lo más contentos fundarían la República del Plata. No Cl- les interesa el país. Así es, vos sabés que Lucas Liach, siendo eh, Mm, vicepresidente del Banco Central de la República Argentina, dijo que a la Argentina le convendría desprenderse de las Malvinas y de Tierra del Fuego porque disminuiríamos el déficit fiscal. claro, yo me acuerdo de eso, sí, 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 sí. Es increíble, ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, en Ecuador pasa lo mismo. Es decir, en Ecuador, digamos, la oligarquía piensa que Guayaquil podría fundar una república sobre la costa del Pacífico que sería próspera. Ujú. Tendría el problema que tendrían es cómo llegar al petróleo de la Amazonía, pero nada más. Claro. Y a ellos no les interesa otra cosa. Petróleo y bananas y ellos ya están contentos. Es insuficiente, lógicamente. Escúchame, ¿y Rafael Correa, qué papel está cumpliendo en este momento? Bueno, hace un rato dio un llamamiento al pueblo de Ecuador, yo lo escuché, es muy interesante, creo que te lo mandé también. Sí, sí, si puedo después lo voy a Sí, poner al aire, pero no lo pude escuchar. pues hace un llamado a la paz y la concordia, a aplicar aplicar los mecanismos constitucionales que prevén la posibilidad de llamar a elecciones anticipadas en situación de grave emergencia, Bien, y a detener, a un diálogo nacional y a detener la represión. bien, bien. Voy a aprovecharte que estás ahora al aire y que te tenemos, para preguntarte cómo estás viendo a Donald Trump allí en los Estados Unidos, que está en un marco de problemas infinitos también el hombre. Sí, está como gato entre la leña, es Mm, decir, es decir, como el Estado profundo, lo que en Estados Unidos se llama el Estado profundo es la conjunción de los servicios de inteligencia, los altos mandos militares, la industria armamentista, y de determinados lobbies, iglesias y grupos financieros, ¿no? ujú, Que se manejan siempre, no importa qué partido gobierne, siempre son los que manejan la política exterior y son los que históricamente han venido empujando siempre las guerras en el exterior, de que Estados Unidos esté siempre en guerra. claro. Lo primero que hay que recordarle a los oyentes es que Donald Trump tiene un récord, es el primer presidente de los Estados Unidos desde Grover Cleveland, que fue presidente entre 1893 y 1897, que no empieza ninguna guerra. Ah, mirá. Todos los demás, incluso Jimmy Carter, al meterse contra Irán y después en la guerra de Afganistán contra los soviéticos,
se metió en guerra. Pero todos los demás presidentes de los Estados Unidos han empezado alguna guerra en el exterior. Por más de 100 años, casi 120 Estamos años. hablando de 125 años. Amigo. Sí. Qué buen dato que das, ¿eh? Claro, entonces el asunto es el siguiente. Obviamente no es un señor al que yo le invitaría a comer a casa. Es decir, es grosero, es xenófobo, es misógino, es homofóbico, le importa un bledo el cuidado del medio ambiente, pero a su modo es un patriota. Y entonces es un tipo que efectivamente quiere acabar con las guerras en el exterior y quiere llegar a un cierto arreglo de división del mundo, en el cual Estados Unidos se pueda recuperar y bueno, en el futuro ver si vuelve a ser la primera gran potencia del mundo. Está teñido de un realismo profundo. Sí, el tipo se dio cuenta de que no pueden seguir metiendo los dedos en todas partes, porque se los van a cortar. Claro. Ahora, ¿qué le pasó? Él está en un proceso que, traducido a términos latinoamericanos, es un proceso de golpe de Estado. Es decir, la CIA, manejada aparentemente por lo que leí hoy, por el ex director John Brennan, el director anterior a Pompeo, anterior al gobierno de Trump, la CIA le está mandando espías a testificar ante las comisiones parlamentarias para que quede involucrado, como que él le pidió al presidente de Ucrania, que es más, que lo presionó al presidente de Ucrania suspendiéndole la ayuda militar, para que el presidente de Ucrania le diera información sobre los negocios del hijo de Joseph Biden, uno de los precandidatos demócratas, en Ucrania. Está bien, es muy probable que lo haya hecho. Yo a Trump le creo que puede hacer ese y otros negocios sucios, no tengo ninguna duda. Desde el punto de vista formal de la legislación norteamericana, puede ser que le haya infringido la Constitución. Eso no me molesta tanto. Lo interesante es que lo hacen, en el momento en que Trump justamente frena el ataque contra Irán, está buscando el diálogo con Irán y ahora, para culminarla, ha ordenado el retiro de las tropas norteamericanas de Siria. Es decir, te pasó todos los límites que el Estado profundo, tanto demócrata como republicano, podía aceptar. Es un arriesgado. Yo no sé cómo le va a salir la jugada, no sé si les va a ganar. Pero el tipo es audaz. Es terriblemente audaz. Yo es un jugador de póker muy, muy arriesgado. Te hago la última. ¿No sentís que cuando, en esto como de volver a casa, si se quiere, de Donald Trump, ¿no? En esto, bueno, los que se han ido tienen que volver, vamos a cerrar las fronteras, vamos a poner un muro con México para que no vengan ni los inmigrantes, ni los narcotraficantes, ni toda gente despreciable. Mientras que China, por otro lado, tiene una política muy de apertura, de recrear la ruta de la seda, de generar un ferrocarril que va a recorrer Eurasia de punta a punta. ¿No sentís que hay ahí como un juego contradictorio donde China se expande sin agredir aparentemente y donde Estados Unidos se contrae, pero como en un juego, digamos, donde uno crece de suma cero, donde uno crece y el otro se achica? A ver, todo lo que caracterizaste estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es que sea un juego de suma cero. Es decir, porque juego de suma cero implicaría que las cantidades de poder permanecen iguales, incambiadas. Es decir, yo creo, digamos, que ante el tamaño y el carácter absolutamente incontrolable de la deuda externa norteamericana, es decir, Trump sacó las conclusiones más elementales, que no serán de gran teoría económica, pero son muy de bolsillo.
Es decir, si yo debo 5 veces el valor de mi casa, no puedo seguir endeudándome para hacer negocios afuera. Sí, claro. Tengo que tratar de que entre más dinero, punto. Es así de simple. Sí, sí. Y el tipo razona de esa manera. Es decir, Estados Unidos, suponiendo que puede chantajear al mundo con el manejo del dólar, porque son los únicos que tienen la maquinita para imprimir aquello, con lo cual se mueve toda la economía mundial. Sí. Y pensaron que iba a ser eterno. Le fueron sacando valor a ese dólar, es decir, lo fueron devaluando e inflaron la economía mundial con papelitos. Sí. Es decir, con toda la parafernalia de los instrumentos de especulación financiera. El problema es que no hay proporción entre lo que se produce y lo que anda dando vueltas en papeles. Uh-huh. En algún momento, es decir, dicho muy elementalmente, alguien se va a presentar a la ventanilla del banco y va a decir: escúchenme, yo tengo estos papeles de la deuda norteamericana, ¿me los pueden dar en efectivo, por favor? Sí, claro, pueden inundar el mundo de dólares y eso haría que... Es que lo han hecho, y son dólares que no tienen valor. Es decir, hay muchos economistas que están hablando de que el mundo en realidad está en una deflación profunda porque no hay precio para la producción y además porque no es negocio producir. Y cada vez proporcionalmente se produce menos. Sí, sí. Entonces, Trump se ha dado cuenta, no es él, es una cantidad, todo un grupo muy granado de políticos y economistas conservadores que se dan cuenta de que no pueden seguir haciendo negocios en el aire. Es decir, él está ligado a los Rockefeller, que son, uno de los grupos perdedores de todo el proceso de la globalización. Uh-huh. Entonces, digamos, no es que vengan del aire las ideas de Trump. Sí, sí. Es un conjunto de grupos perdedores que quieren recuperar posiciones. El tema es, cuando Estados Unidos retrocede y va dejando posiciones, se multiplican los nuevos centros de poder. Es decir, lo que hablábamos hace un rato sobre Ecuador, uh-huh, así como la posibilidad, el hecho de que el proyecto neoliberal haya fracasado en Argentina, el hecho de que en México pueda haber un gobierno diferente, el hecho de que Venezuela, con todas las críticas que uno le pueda hacer, siga sobreviviendo, aún bloqueada, uh-huh, la crisis en Perú, que indican, digamos, de que, como titulé yo en mi último artículo, en Infobaires 24, es decir, cuando el gato se distrae, los ratones bailan sobre la mesa. Sí, claro. Es decir, es lo que nos da a todos los países medianos y pequeños la posibilidad de salir a tomar aire. Uh-huh. Así es. Entonces no es suma cero. Respecto a cómo va a ser el comportamiento de China en el futuro, no sé. Por ahora puedo garantizar que China no es agresiva. Sí. Es decir, por ahora China está haciendo todos los negocios en base a un concepto de win-win, es decir, que las dos partes ganen. Uh-huh. Cuando han cometido errores en África, es decir, instalando obradores y factorías con puros chinos aislados de las sociedades donde hacían las obras de infraestructura, las han corregido. Uh-huh. Es decir, tienen capacidad de aprendizaje. Así que, digamos, por ahora, yo obviamente no es mi labor como analista extenderle cheques en blanco a nadie, y menos a una gran potencia. Sí, claramente. Pero por ahora creo que son un interlocutor apreciable, por así decirlo. Claro, y uno de los grandes protagonistas del siglo XXI. Eduardo, te agradezco muchísimo esta intervención aquí en La Brújula, y no sé si te quedó algo en el tintero, lo decimos. No. Pero lógicamente te vamos a volver a molestar en otro momento. No es molestia, al contrario, es un placer. Para entender un poco qué es lo que está pasando a escala internacional. Y vos, que sos un excelente analista, nos
mandás un poquito de luz sobre un mundo que realmente cada día es un poquito más complejo. Hago lo posible. Bárbaro. Bueno, te mando un fuerte abrazo. Un gran abrazo para las y los oyentes y también para vos. Bueno, muchas gracias. Será hasta la próxima. Bueno, chau. Hemos hablado con Eduardo Bior, analista internacional, periodista, realmente un estudioso, un hombre de una enorme cultura, y tenerlo aquí en La Brújula para nosotros realmente es un gustazo enorme.